Hola, buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Nueva vez por aquí con ustedes y Belice Corsino Ross. Estamos aquí mis hermanos para traerle una nueva entrega, siempre con la Biblia en la mano, con una nueva entrega. Esta vez vamos a estudiar el capítulo 9, pero vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 8. Primeramente vamos a hacer una pequeña oración pidiendo al Espíritu Santo para que pueda introducir nuestra lectura de hoy. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, por este día, ya que aquí estamos empezando tu santo sábado, pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que nos acompañe en este estudio. Manda tu Espíritu, tus ángeles, y que se haga siempre tu voluntad a través de tu palabra, Padre. Siempre con escrito está. Guíanos, Padre, y ayúdanos en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como decíamos, mis hermanos, estamos en el capítulo 8, o vamos para el capítulo 9 y vamos a hacer un pequeño repaso al capítulo 8. Dice en el 8 que se acordó Dios de Noé y de todo lo que estaban con él en el arca. Entonces vemos aquí que se cerraron toda la fuente de los abismos porque duraron 5 meses de lluvia, 5 meses de diluvio, 5 meses de tempestad, 5 meses de incertidumbre, 5 meses de que esta arca iba siendo movida por los océanos de aquí para allá y de allá para acá. Me quedo pensando, mis hermanos, cuando pienso en cómo iba el arca en medio de este vasto mundo lleno de agua, y esta barca iba moviéndose por todos lados. Y ahí adentro iban muchas personas y un poco de animales. Imagino cómo iba este barco moviéndose a toda dirección, pero con una seguridad de que Dios iba al timón y que este barco tan grande iba con la seguridad en una dirección firme, porque sabemos que la mano de Dios lo conducía. Así como la mano de Dios fue quien cerró la puerta del arca, así sabemos que la mano de Dios era la que conducía el arca y que por ende esta arca representaba la salvación de la continuidad de la raza humana para después del diluvio. Sabemos que el arca era un simbolismo de Cristo a través de una ventana, una puerta. Sabemos que Cristo es la puerta. También esta ventana, ¿no verdad?, representaba de una manera, vamos a decir, al Padre y al Hijo, Cristo la ventana y la puerta el Padre. En fin, el arca era una representación de la salvación del hombre, una representación del mismo Cristo salvando a la raza humana. Pues dicho esto, que vemos que ya han pasado 5 meses, vemos que empezó después de estos 5 meses una incertidumbre para que esta agua pudiera bajar. Y vemos que fue todo un proceso, primero una semana, después otra semana, después otra semana, después otros meses, así hasta que se terminó de absorber la tierra. La tierra terminó de absorber toda el agua. Y cuando vemos que la puerta se abrió del arca, que fue Dios quien la abrió, no fue Noé, vemos que hay algo aquí muy singular, que Noé abrió fue la ventana para dejar salir el cuervo. Él no abrió nunca la puerta, él abría la ventana, porque la puerta quien la abrió fue Dios. Una vez ellos estaban ya en tierra firme. Una vez ellos estaban en tierra firme, entonces el Señor abrió la puerta para que ellos salieran. Y algo muy singular que vemos aquí es que en el versículo 18 del capítulo 8 el Señor dice: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él y todos los animales y todo el reptil y toda ave y todo lo que se movía sobre la tierra según sus especies. Salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová. Y aquí me llama mucho la atención que dice que Noé edificó un altar para Jehová. Sabemos que ahora en la tierra iba a haber escasez. No había árbol, no había absolutamente nada que darles a los animales, ni tampoco había muchos animales de los cuales ellos habían llevado al arca. Entonces Noé tiene un detalle, y un detalle tan bonito, mis hermanos, que eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Cada ofrenda que vayamos a entregarle al Señor, hacerlo con amor, hacerlo con esa bondad y esa gratitud, ese deseo de agradecerle, porque aquí no estaba tan feliz porque sus pies habían vuelto a tocar tierra, que él sentía que poco era el sacar de esos pocos animales que tenía ahí
hacer una ofrenda para Dios. Esto es un detalle muy bonito que tiene Noé. El coger de esos animales, cogió varios, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Sabemos que eran 7 parejitas de cada animal limpio. Y él cogió de todo ello, cogió una pareja de cada uno de todos los limpios y se la ofreció a Jehová nuestro Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan hermosa! Él no miró si eran muchos, eran pocos los animales que tenía ahí. Él cogió de cada pareja uno y se lo ofreció en olor grato a Jehová. Eso lo veo como un bonito detalle de gratitud, de amor y de deseo de servir a Dios, de agradar a Dios. Y dice que ese olor subió como olor grato a Jehová, porque Dios vio que lo hizo de corazón y que abrió su corazón para dar todo lo que podía en gratitud y en ofrenda agradable a nuestro Dios. Eso es algo maravilloso. Entonces vemos que aquí Él celebra la vida dándole gracias a Dios con este altar. Después de aquí, mis hermanos, nos damos cuenta que la fe de Noé fue grande, fue probada y él salió victorioso junto con su familia por este trance en el cual él pasó prácticamente de un año. Fue un año que duró, 5 dentro del arca lloviendo y el resto esperando pacientemente por fe de que la tierra terminara de absorber el agua hasta que abrieron las compuertas. Dios abrió las compuertas en el año 601 de Noé, en el primer mes, el primero del primer mes. Es maravilloso, mis hermanos. Sabemos que este primer mes debe tener mucho simbolismo para nosotros porque fue en el mes que Dios eligió para que fuera el primer mes del año y aparte de eso para que fuera el mes en el cual Cristo iba a morir por nosotros. Yo digo que esto es algo que lo debemos de tener muy en cuenta porque es muy significativo para nosotros como pueblo de Dios, el saber que en este mes, este mes que significa el mes de abril, ven, porque ya lo expliqué en otros videos por ahí, que busqué en la RAE, en la Real Academia, que quiere decir abril, quiere decir un mes de esperanza, un mes de esperanza, un mes de luz, porque es donde empieza la primavera, y también pude ver que tenía un sinónimo de abertura, de abrir puerta, que se abre la luz a la primavera, se abre la luz. Entonces, rápidamente yo pensé, mira, este mes fue el mes en que el pueblo de Israel salió de Egipto. El 14, ese día 14, el día que el Señor murió. Entonces rápidamente pensé que justamente ellos salieron ese día de su esclavitud después de 430 años y fue en este mes llamado abril que se abre, ¿no verdad? Bueno, pues Dios le abrió a través de Cristo la libertad, le abrió el camino de la libertad para servirle a Dios de manera placentera, de manera libre y que pudieran entrar en esa tierra prometida al abrir la puerta de esa esclavitud, como el Señor murió y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, en ese mes de abril, ese 14, ese día inolvidable que no debemos de olvidar y debemos de tenerlo siempre en nuestras mentes y recordarlo como el día en que el Señor lo dejó estipulado. Y si lo dejó ahí marcado, mis hermanos, porque el Señor quiere que nos acordemos de ese día, específicamente ese día, no de que hagamos Semana Santa cada 3 meses, sino ese día. Es muy importante, mis hermanos, que estudiemos ese capítulo, el capítulo 12 de Éxodo, y veamos que a eso es que el Señor nos manda, que nos acordemos de ese día y guardemos ese día, y es una vez al año, no cada 3 meses. Pues volviendo aquí, mis hermanos, quería decirles que vamos a entrar ya al capítulo 9 de Génesis. Este capítulo 9 se llama el pacto de Dios con Noé. Entonces dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: multiplicad y llenad la tierra, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dice: y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos y sobre todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. El Señor tuvo que decir estas palabras porque cuando Noé salió del arca sintió temor, porque en cada pareja de animales salvajes y violentos ellos tuvieron temor, tenían miedo de que al ellos ser tan pocas personas y en esta vasta tierra, ellos 8, bueno, pues tenía miedo de que estos animales le fueran a atacar.
y Dios mandó un ángel, según el espíritu de profecía. Dice que Dios mandó un ángel al lado de Noé para decirle que estuvieran tranquilos porque los animales iban a estar sujetados bajo su dominio, y hoy lo podemos ver. El hombre domina a los animales en la tierra, a los animales en el mar y también a los animales en el aire. Lo domina el hombre, y ese fue el pacto que hizo Dios con Noé cuando salieron del arca. Dice aquí también que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es en su sangre, no comeréis. Entonces dice aquí que todo lo que era el mantenimiento del hombre, dice que las legumbres, las plantas verdes, lo he dado todo. Entonces dice el Señor, pero carne con su vida es en su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de la mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre. Entonces está claro aquí que para el Señor la vida del hombre tiene mucha dignidad y mucho valor, y por lo tanto el Señor nunca ha querido que el hombre mate al hombre, ni los animales maten al hombre, porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces dice aquí, de la mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre, el que derramare sangre del hombre. Por el hombre y su sangre serán derramadas, no serán derramadas, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, Dios no quiere que se derrame sangre de nadie, de ningún ser humano, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Y si le hacemos daño a nuestro prójimo, le estamos haciendo daño al mismo Dios. Dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es decir, que se multiplicaran, que se casaran y que tuvieran hijos, porque Dios quería que la tierra se volviera a llenar a través de estas 8 personas. Y habló Dios a Noé y a sus hijos, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dice, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todos los animales de la tierra que se iban a fructificar y a crear. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne, con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El Señor dice que no va a destruir más la tierra, que no va a destruir más ser humano con agua. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos de los siglos. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es decir, el Señor está aquí diciendo que Él hizo un pacto después del diluvio entre los habitantes de la tierra y Él, o entre Él y los habitantes de la tierra. ¿Para qué? Bueno, que no va a destruir más la tierra con agua. ¿Por qué? Porque Él sabía que el ser humano, cuando volviera a ver que hubiera un aguacero, que hubiera una tormenta, que estuviera cayendo agua torrencial, el hombre iba a tener miedo, iba a tener siempre el temor de que iba a venir el diluvio, que todo el mundo se iba a ahogar pensando de que la tierra se iba a llenar de agua nueva vez. Recordemos que Noé y su descendiente, esa fue la única vez que vieron caer tanta agua. Pues por lo tanto ellos tenían temor, y Dios quiso en su misericordia hacerles saber que no iba a caer más este diluvio, que este diluvio fue de una manera muy particular y por una razón, para exterminar con los antidiluvianos que eran muy rebeldes y que se habían rebelado contra Dios, que no lo reconocieron como su Dios creador, no quisieron guardar su ley y no quisieron seguir el camino que Dios le dejó a través de sus descendientes o de sus antepasados. No quisieron seguir el consejo, sino que se rebelaron, endurecieron su corazón y decidieron seguir su propio camino. Sabemos que estos descendientes, ellos decidieron tener sus propias ideas y crear animales, crear animales que fueran de acuerdo a sus estaturas, a su grandeza. Sabemos que eran gigantes los que existían en aquellos tiempos. El por qué Dios
destruyó la tierra porque eran personas atrevidas, eran personas ignorantes, eran muy inteligentes, tenían un intelecto muy, muy alto, de un nivel muy alto, pero al mismo tiempo eran ignorantes porque no querían alabar a su creador. Pues por lo tanto, estas personas fueron destruidas porque ellos lo desafiaron haciendo casas enormes y de alto volumen, y también hicieron animales como los dinosaurios, como el, el, el hipopótamo o rinoceronte, vamos a decir, que se han encontrado oseamenta de estos animales, se han encontrado todo este tipo de, de óseos, de oseamenta, los huesos de estos animales. Entonces, tenemos ahí prueba de que eran animales grandes, muy grandes, y que Dios nunca hizo este tipo de animales tan grandes, porque la Biblia no habla de ello, del dinosaurio y, y de los rinocerontes, los hipopótamos, que en diferentes historias, países y los museos de historia están estos tipos de huesos de estos animales, de estos reptiles que eran tan grandes y de volúmenes tan apoteósicos. Y vemos que aquí en la Biblia nunca se ha hablado de nada de eso. Aquí el Señor habla de los animales y vemos que eran animales normales. Pero como ellos eran gigantes, bueno, pues ellos quisieron crear sus propios animales, sus propias casas, y era una manera de decirle a Dios: no te necesitamos. La pluma inspirada habla de que hacían unas casas enormes, de alto volumen, de alto tamaño y de mucha grandeza y de muchísimo lujo y mucha pomposidad, y en unos a otros se envidiaban, tenían rencor, uno quería ser mejor que el otro, otro quería ser más alto y más fuerte en poder, en sabiduría, en estructura. Entonces había una competición, y eso también lo podemos ver hoy, ¿verdad que sí? Hoy también vemos que en todas partes vemos estos grandes edificios, estos grandes ingenieros, arquitectos, estas personas con una sabiduría, no como la que tenían los antediluvianos, porque tenían un intelecto con un nivel muy, muy, muy superdotado, porque la tierra no estaba tan degradada como está hoy. Pero hoy vemos también ese mismo simbolismo de las personas querer ser grande, querer ser reconocida, querer dejar su nombre marcado para la historia, como los antediluvianos. Ellos querían que su nombre quedara marcado para la historia, querían hacerse un renombre, eran atrevidos, eran veraz, eran, eran hombres con temperamento muy violento, muy fuerte y muy dueño de ellos mismos, creyendo que ellos tenían su destino, su futuro en las manos, y que Dios no podía evitarle absolutamente nada. Porque incluso ellos decían de que ellos tenían sus dioses, que eran los dioses de madera, de piedra y toda clase de dioses, pero a Dios ellos lo ignoraban porque no querían nada con él. Pues hoy también vemos lo mismo. Hoy todo el mundo tiene sus clases de dioses, tiene muchos tipos de dioses: el trabajo, el carro, la casa, lo que saben, su dinero, todas esas cosas. Entonces ellos ponen todo esto delante, pero al Dios creador, que es quien le dio la sabiduría para hacer todo este tipo de trabajo, de artilugio y todo este tipo de cosas, bueno, pues ellos no le dan gloria a Dios, ellos no honran a Dios por lo que saben, por lo que han aprendido. Más bien dicen: yo fui a la universidad, yo aprendí, yo estudié, yo me quemé la pestaña, etcétera. Entonces, una manera del hombre sentirse que puede hacer todo y todo sin tener que necesitar de Dios. Y eso es una gran mentira, porque Dios es quien pone el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios en la vida del hombre, para que el hombre sepa, aprenda y haga cosas, porque sin Dios nosotros nunca podríamos avanzar absolutamente a nada. Entonces, volviendo aquí al capítulo 9, dice que el Señor dejó este arcoíris marcado para todas las generaciones, para que nosotros también hoy, en nuestro tiempo, ya al final de los tiempos, siguiéramos hablándoles como ellos le hablaban a sus hijos, diciéndole el porqué del arcoíris, que el arcoíris venía por ese diluvio que el Señor había hecho por la rebelión del hombre, y que ellos tenían que saberlo,
como los descendientes de aquellos que vivieron ese diluvio, o los descendientes de los descendientes de los descendientes que vivieron ese diluvio, pero que se fuera pasando de familia a hijo, de familia a hijo, y que todos tenían que saber quién era Dios y por qué de todo lo que había pasado. Entonces, que cuando se viera ese arcoíris, incluso cuando lo vemos hoy, sepamos que es un pacto del Dios viviente. Entonces dice en el versículo 16: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todos los seres vivientes, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces aquí vamos a entrar sobre la embriaguez de Noé. Sabemos que después que el Señor hace este pacto con Noé y le dice y le explica que los animales van a estar bajo su yugo, es decir, que ellos, el hombre, va a dominar los animales, y que los animales no podrán venir sobre el hombre, para que ellos se pudieran crear y para que ellos, como eran pocas personas, no tuvieran miedo de que los animales les fueran a atacar. El Señor puso el temor del hombre sobre el animal, para que el animal pudiera obedecer al hombre. Entonces vemos que después que Dios hace este nuevo pacto con Noé, Noé queda tan feliz de saber que su descendencia, su linaje, es quien va a poblar toda la tierra. Que Noé dice: y los hijos de Noé salieron del arca, fueron San, Can y Jafet. Dice, Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue poblada toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Esta viña que Noé plantó, nos damos cuenta que es un sarmiento, es decir, una mata de uva. Dice: y bebió el vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces vemos que hay muchas personas que malinterpretan estos versículos. En estos versículos lo que se dice es que él vio la desnudez de su padre. Sus hermanos dicen que entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros, dice, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus ojos, sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ven, entonces aquí tenemos que quedarnos dentro del contexto de cada versículo que leemos. Aquí no dice que él violó a su padre, esa palabra no está. Aquí lo que dice es que él vio la desnudez de su padre, pero que él salió a decírselo a sus hermanos, pero sus hermanos, sabiendo que hay una ley, que Dios había dejado una ley, que eso es parte de los mandamientos de Dios, donde el hombre no puede ver la desnudez de su padre ni de su madre. El hombre no puede ver la desnudez de la mujer de su padre ni de sus hermanas. El hombre no puede ver la desnudez de absolutamente ninguna mujer que no sea su esposa. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Y la desnudez del papá y la mamá y los hermanos era algo prohibido, era pecar contra Dios. Entonces, este Can pecó contra Dios, cosa que la tierra no había estado maldecida todavía, porque todavía estaba limpia al pasar este diluvio. Pero recordemos que la tierra fue maldecida la primera vez por Adán y Eva, porque ellos desobedecieron la voz de Dios, y Adán escuchó la voz de la criatura, es decir, de su mujer, más que la voz de su creador, ¿no? ¿Verdad? Y Dios le dijo cuando le pusieron la mano al árbol. Entonces aquí vemos que la segunda vez que Dios maldice la tierra, después que la maldició con Adán y Eva, es cuando Caín mata a su hermano Abel. Entonces vemos que ya era la segunda vez que la tierra estaba maldecida. Entonces vemos que después de ahí viene el diluvio, porque cuando caían estas maldiciones sobre la tierra, o cada vez que cae una maldición, afecta tanto a la creación como a nosotros mismos como seres humanos. Entonces vemos que el Señor destruyó la tierra porque ya estaba llena de violencia y de maldad. Los hombres estaban llenos de maldad, así como estaban los animales de violento. Entonces por eso el Señor destruye la tierra, para que todo vuelva a ser nuevo, aunque no fue que se hizo todo nuevo, pero que limpió, hizo una limpieza. La tierra se regeneró y se limpió, aunque se fragmentó en muchísimas partes y hubieron muchísimas cosas que antes no habían, y todo eso fue una consecuencia del pecado de lo antediluviano. Entonces aquí vemos que este chico, este hombre, Can, vuelve a pecar, y vemos que luego
también Dios maldice la tierra a través de Noé, porque dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus hombros, caminaron hacia atrás, dice, para no ver la desnudez de su padre, teniendo su rostro cubierto, ¿no? Dice, volviendo su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó no de su embriaguez y supo que lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a tus hermanos. Entonces dice, y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé pues, después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Es decir, que Noé murió 50 años más después del diluvio. Él vio sus nietos y parte de su descendencia poblar la tierra. Entonces vemos que este Can fue quien vio la desnudez de su padre, que eso es un delito, porque él, en vez de cubrir a su padre, porque su dignidad como hombre y como su padre estaba al descubierto. Entonces él, en vez de cubrirlo y sentir ternura, compasión por su padre, con respeto, cerrar los ojos y cubrirlo hasta que él se despertara, lo que hizo fue que se burló de su padre, lo miró con escarnio y fue y se lo dijo a sus hermanos, como para que sus hermanos también se sintieran abochornados y de alguna manera lo miraran mal a su padre. Pero ellos sabían que había un mandamiento que era el de no mirar a su padre desnudo, porque eso era pecar contra Dios. Era como si se lo estuvieran haciendo al mismo Dios. Porque cuando hacemos algo a nuestros padres o a nuestros semejantes, como que se lo estamos haciendo al mismo Señor Jesucristo, al mismo Padre Celestial. Entonces, por eso Él pecó. Y por eso su padre lo maldijo. Dios lo maldijo a través de Noé. Dios permitió que Noé lo maldijera. ¿Por qué? Bueno, porque lo que él había hecho fue dejar entrar el pecado nueva vez a la tierra a través de su rebelión hacia su padre. Es muy importante que nosotros veamos siempre de qué manera, mis hermanos, están escritos los versículos y cómo debemos textualizar el contexto, es decir, contextualizar lo que está escrito dentro del texto. Es decir, mantenernos siempre dentro del contexto, porque cuando nos salimos del contexto, bueno, pues ya ahí hay problema. Estamos ya cogiendo palabras nuestras para explicar los versículos de la Biblia y debemos siempre mantenernos dentro del contexto de lo que estamos leyendo. Y cuando no lo encontramos en la Biblia, nos debemos de ir al espíritu de profecía, que ella bastante bien explica una que otra parte, como por ejemplo en el capítulo 3, yo sé que yo dije que el Señor habla al corazón de Adán y Eva cuando Él le hace, lo viste de pieles de cordero. No fue que le habló en la Biblia, no aparece esa palabra, pero sí aparece en el libro de profecía donde dice que le habló al corazón y le habló del plan de la redención y que por eso ellos por fe aceptaron y el Señor lo vistió de esos corderos, de esas pieles de cordero. Aquí no está en la Biblia, pero yo recuerdo que lo hablé en el video y no especifiqué ese punto y por eso lo estaba especificando porque cada cosa que hablemos aquí de cada versículo es muy importante que lo aclaremos con exactitud. Si hay algún párrafo que no esté escrito, lo vamos a encontrar en el libro de profecía y estos libros son libros que detallan bastante bien porque tienen cada versículo de la Biblia y allí está todo mejor detallado. Entonces, diciéndole esta parte que ya aquí Noé ya tiene 950 años, aquí vemos que vuelve a entrar el pecado y vemos que el Señor a través de Noé maldice a este Can, que fue su hijo más joven y que a través de él vamos a ver su linaje, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, que es un linaje violento, soberbio, estilo Caín, así como fue Caín, y muy rebelde. Y vemos que Sem viene siendo el linaje santo, el linaje que Dios escogió, el hijo mayor de Noé, y a través de él es que vamos a ver en el próximo capítulo cómo se va desarrollando el linaje completo de los hijos de Dios. Pero también vamos a ver cómo se sigue desarrollando el linaje de Can a través de Canaán, cómo se van desarrollando y ellos van poblando la tierra también por su lado. Entonces aquí tenemos claramente que tenemos nueva vez esos dos linajes, nueva vez aparecen estos dos linajes en la Biblia y vemos que es la guerra que empezó en el cielo,
que hoy sigue aquí en la tierra y que todavía sigue y se va y se está por decidir quién ganará. Sabemos que ya está ganada porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario, pero todavía hay un tiempo que se le está dando al enemigo para que él termine de hacer su obra y plan macabro tal como él dijo que lo podía desarrollar, para que todavía se termine de ver su rebelión y su maldad hacia toda la raza humana y la blasfemia que siempre habló contra nuestro Dios. Mis hermanos, es muy importante que sigamos estos dos linajes en medio de la Biblia, porque a través de ello es que vamos a ver dónde está la parte mala y dónde está la parte buena. Para la próxima vamos a estar estudiando el capítulo 10, los descendientes de los hijos de Noé, esperando que este capítulo 9 que hemos estudiado sea de bendición para sus vidas, para su vida espiritual, esperando que el Señor los bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes y como le digo siempre, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y estudiemos la Biblia, estudiemos de acuerdo a un escrito está, mis hermanos, que Dios nos ayude a siempre hablar su palabra con verdad y con justicia, siempre hablando y explicando lo que Él quiere que se explique y de la manera como Cristo lo hubiese explicado si estuviera aquí en la tierra. Que Dios me le bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes, deseándole que tengan un feliz sábado en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Bye bye.